Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Qué gusto que nos acompañen a esta edición de mediodía de su noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esa transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. En el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expuso que en Nicaragua se continúan registrando violaciones de derechos humanos contra quienes el gobierno percibe como opositores, incluso a personas defensoras de derechos humanos y exprisioneros políticos. En la actualización de este informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua, la diplomática recoge hechos que han quedado impunes recientemente, como los ataques con armas de fuego que dejaron 4 indígenas muertos y 2 heridos en la región autónoma Costa Caribe Norte el pasado 26 y 27 de marzo. Dicho reporte para Violeta Granera, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, es de suma importancia para la lucha cívica, ya que significa que la comunidad internacional permanece al tanto y registrando cada arbitrariedad del gobierno de Ortega. El informe presentado el día de hoy por la Alta Comisionada de Derechos Humanos es de suma importancia para la lucha en Nicaragua, porque este es un órgano el más importante en la defensa de los derechos humanos en el mundo. La señora Bachelet hace una excelente exposición y actualización sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, refiriéndose a 2 grandes, contextos. En primer lugar, la persistencia de la represión que estamos sufriendo los nicaragüenses aún en medio de la pandemia, y releva algunos hechos, como por ejemplo el que no se haya liberado a ninguno de los 86 presos políticos que todavía están en las cárceles de Nicaragua, y el despido de por lo menos 16 médicos y médicas de los que han recibido denuncias solamente por haber señalado y recomendado cambio en el manejo del COVID. Bachelet concluye el comunicado haciendo un llamado a Daniel Ortega a abrirse al diálogo con la sociedad civil y a la cooperación con las Naciones Unidas, ya que esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia e implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos. Javier Bermúdez, Noticiero en línea. 35 femicidios en el primer semestre del año 2020 contabiliza la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. 2 femicidios más si comparamos esta cifra con los 33 que ocurrieron en el mismo periodo del año pasado. De enero a junio del 2020 tenemos 35 femicidios y 45 femicidios en grado de frustración. Entre las féminas asesinadas, 5 eran menores de edad. En el cual las instituciones del Estado que velan por la seguridad de la niñez no se pronuncia ni hace ni tiene ninguna campaña para disminuir estos, tanto los abusos, la violencia y los crímenes atroces en contra de las niñas. La mayoría fueron ejecutadas con arma de fuego y Managua repunta como el departamento con mayores números. Managua está con 6 y esto es también parte
de que Managua, como un territorio que es la capital, donde tenemos todo, miremos de que las mujeres no tenemos seguridad, pues. De los 35 femicidios, solamente 15 han tenido acceso a la justicia, según la organización. Han tenido acceso a la justicia, pero sí tenemos que ver las sentencias, que seguro estos 15, las sentencias las estamos en espera, porque de estos no te dan una sentencia favorable. Uno de los datos destacables del informe semestral de Católicas por el Derecho a Decidir es que 47 niñas, niños y adolescentes han quedado en la orfandad. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Debido a las discrepancias entre algunos bloques opositores al gobierno de Ortega antes y después de la firma de los estatutos de la coalición nacional, esta pudo haber arrancado mal y se podría prever un panorama algo desalentador para el próximo año en el contexto sociopolítico. El excarcelado político Cristian Fajardo asegura que la coalición nacional está cometiendo un error al confiar en sacar a Ortega del poder únicamente por vía electoral y otro al dejar que éste participe en los comicios. Además expresa que el bloque opositor debe tener un plan B, que hasta el momento nadie lo conoce y de lo contrario asegura que habrá una fragmentación. Desde un inicio esta coalición va mal. Yo visualizo en el futuro que si continúan con esta estrategia electoral van a haber como tres bandas, pues C por L y la alianza por un lado, la alianza cívica, la coalición donde está la UNAP y están otros actores, puede ser por el PLC. Y el frente, que eso es inmoral, de que Ortega o alguien designado por la dictadura Ortega Murillo vaya a participar en una contienda electoral. Así que desde ya yo considero de que este es un error, porque la coalición debería de ir alrededor de la estrategia de cómo sacar a Ortega. Que no estemos esperando que a través de elecciones, así como en el 90, se pueda repetir esa historia en el que él entregó la presidencia, porque el poder siempre estuvo mandando desde abajo. Entonces yo creo que desde un inicio ha sido equivocada la estrategia que tiene la coalición nacional. Cristian asegura que la mejor manera de sacar a Ortega es a través de un gobierno de transición que permita democratizar Nicaragua. Que asuma este gobierno de transición una vez salido Ortega, que tenga el único mandato durante un año de poder organizar las elecciones. Y estas personas, que se están hablando de 7 personas, 7 nombres, no podrán ellos competir en una elección popular. Así que para mí es la mejor estrategia, es la mejor forma de democratizar el país, porque no solo es salir de Ortega, la lucha no es solo contra Ortega, la lucha es contra un sistema corrupto. Hay que hacer una reingeniería total del sistema del Estado de Nicaragua, y para eso se necesita un proceso que es largo. Posiblemente después de estas elecciones tendría que haber una constituyente y poder limpiar todo el Estado, porque la lucha de abril, el grito de abril, es contra este Estado corrupto que está funcionando, que durante un montón de años con el pacto de Ortega Alemán han prácticamente desbaratado la institucionalidad, el Estado de Derecho, la democracia y todo lo que tiene que tener un Estado democrático. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, el país ha recibido importantes donaciones de países como Taiwán y ahora Corea en equipos de protección médica para el personal de salud que batalla en primera fila con el coronavirus en los centros hospitalarios. El exministro de Salud Lombardo Martínez señala que el gobierno de Ortega debería de haber tenido fondos para facilitar un subsidio económico para hacer frente a estos gastos de salud pública, sin esperar las donaciones o ayudas de otros países. El Estado tiene que manejar fondos para las contingencias que puedan generarse en el manejo de la salud pública, como en el caso de una pandemia. Y vemos naturalmente que este Estado no disponía de los recursos suficientes, ni materiales, ni de recursos humanos para enfrentar la pandemia. Además, Martínez refiere que la corrupción obstaculiza que el sector de la salud obtenga los recursos donados, ya que algunos ni siquiera han sido entregados en los centros hospitalarios. Por otra parte, eso que se señala de diversas voces de la corrupción generalizada, eso ya lo sabemos.
Este es un sistema donde más que socialismo se ha generado el socialismo, que significaría controlar la corrupción es garantizar recursos que se van por el camino de la corrupción para los servicios de salud y los servicios de educación, es decir, los servicios para los grupos sociales que debido a su bajo ingreso no pueden acceder al área privada de estos servicios. Es un Estado manejado por una pandilla de gobierno, que no tiene la mínima idea, porque eso se acompaña a la ética se acompaña a la conducta, no tiene la mínima idea que el Estado no es un botín, que el Estado no es para repartirse, que el Estado no es para que las donaciones las andan vendiendo los familiares en los diversos mercados del país. El Estado es para responder a los problemas de la sociedad en general. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El Kremlin celebró este jueves un triunfo tras la convalidación durante una votación nacional de la reforma constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer potencialmente en el poder hasta 2036. De facto se produjo un referéndum triunfal de confianza hacia el presidente Putin, afirmó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Tras esta votación que duró una semana y concluyó con una victoria del sí con un 77,92% de los sufragios. Dmitry se felicitó por un nivel de participación y un apoyo extremadamente elevados y consideró que estos cambios constitucionales serán la base de un mejor futuro. La votación estaba prevista en abril, pero se aplazó debido a la pandemia del COVID-19 para evitar un exceso de afluencia en los colegios electorales, sin por ello afectar la participación. La consulta se llevó a cabo del 25 de junio al 1 de julio. No habían muchas dudas sobre el resultado del referéndum porque las reformas ya habían sido aprobadas por el Poder Legislativo al comienzo de este año y además el nuevo texto de la Constitución ya estaba en ventas en las librerías. Entre las reformas constitucionales pedidas por Putin figura en especial una que abre la vía para permanecer en el poder hasta 2036. Putin hasta ahora tiene el mandato actualmente hasta 2024. Aparte de esta polémica cuestión, las enmiendas refuerzan algunas prerrogativas presidenciales como los nombramientos y el despido de jueces, y se incluye otras medidas como la inclusión en la Constitución de la fe en Dios y el matrimonio como institución heterosexual. En otras informaciones, Venezuela suspendió la decisión de expulsar a la embajadora de la Unión Europea, así lo ha asegurado mediante un comunicado. La República Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea informan en un comunicado conjunto su decisión de mantener en el marco de las relaciones diplomáticas la cooperación y el diálogo político. Este jueves el portavoz de la diplomacia europea, Peter Stannon, había indicado en rueda de prensa que la jefa de la misión de la Unión Europea en Caracas, Isabel Pedrosa, continuaba en el país porque todavía no había recibido una notificación formal de la expulsión. Maduro había dado 72 horas a la diplomática portuguesa para que abandonara el país en respuesta a las nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición liderada por Juan Guaidó. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Profesionales de la salud una vez más se manifiestan. Muestran preocupación por el desarrollo en la evolución natural de la pandemia del nuevo coronavirus en Nicaragua. En un pronunciamiento emitido este jueves, demandan al gobierno priorizar el bien común y la salud de los ciudadanos nicaragüenses. En el documento se lee que uno de los problemas que amenazan la seguridad sanitaria de los médicos es la transmisión comunitaria de la COVID-19, cuya curva continúa en ascenso exponencial sin medidas y políticas gubernamentales de contención y mitigación a nivel nacional. Otro de los principales problemas, según los galenos, es el debilitamiento del sistema de salud pública. Destacan que se debe a que parte del personal sanitario está de baja por contraer la enfermedad y por la reciente ola de despidos a médicos altamente calificados por el simple hecho de exigir y distribuir equipos de protección adecuados para el autocuidado del personal de salud. También se refirieron al aumento de pacientes que prefieren automedicarse que asistir al centro hospitalario más cercano por el temor de perder la vida. El comunicado condena la promoción de actividades masivas y la asistencia a clases presenciales en los centros educativos. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea.
El gobierno inconstitucional de Daniel Ortega demuestra poca preocupación en la salud de los nicaragüenses al aplicar impuestos a equipos de importación necesarios para combatir la pandemia del coronavirus, como ventiladores, mascarillas quirúrgicas y oxímetros, considera el economista y catedrático Eduardo Solórzano. Como una manera de recaudar más impuestos a través de la importación de ventiladores, que son súper necesarios para la atención médica de los enfermos del coronavirus. El estar haciendo que hayan atrasos en la aduana para mascarillas o cargando de impuestos adicionales por valores que ellos dicen que tiene que ser la aduana tasados a otros precios, está ocasionando trabas en la atención efectiva. Se está dando una reclasificación arancelaria en estos equipos, lo que obliga a pagar impuestos. Solórzano señala que todos los insumos que requieren los hospitales deben ser exonerados. Para atender de manera eficiente y rápida la pandemia del coronavirus. Es inconcebible de que se le esté grabando IVA, impuesto de valor agregado a equipos y a productos que son de extrema y urgente necesidad. Debemos de estar pensando en políticas todo lo contrario, exoneración y trámites rápidos para atender la pandemia del coronavirus. Eso llevaría a salvar vidas y evitar mayor congestionamiento en los hospitales. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Emprender en Nicaragua, según consejos de diferentes economistas, es la mejor manera de hacer frente a la crisis económica en la que el país está sumergido. Con la pandemia del COVID-19, ofertar productos online ha sido la estrategia más inteligente para evitar el contagio y mantener de alguna manera activa la generación de ingresos. Sin embargo, ahora los ataques hacia estos emprendedores se han intensificado con los hackeos a sus cuentas. Hay, por ejemplo, casos que personas le llega el link, pero el link decía Facebook, pero por ejemplo, o Instagram. Yo puedo contratar un dominio que se llame InstagramNet o InstagramSecureNet.com. O decir, dice Instagram, pero ese dominio no es oficial de la empresa Instagram. Por eso, cada vez que te manden un código, claro, si no lo solicitaste vos, si vos tal vez solicitaste el código para entrar, vos sabés que vos lo estás haciendo ese procedimiento. Pero si vos no estás haciendo ningún trabajo en tu cuenta, no tiene por qué llegar eso, y es una persona externa. Entonces, el phishing es pescar el dato o poner un anzuelo a la víctima para que ella caiga. El anzuelo es un link, una pregunta, un formulario que tienes que llenar. Entonces, ese es el anzuelo, y cuando la persona lo toca o da clic en ese enlace o llena ese formulario, ese dato, entonces la persona ya te pescó. Es decir, yo te mando un correo formal diciéndote, mire, su cuenta está experimentando problemas, necesitamos que usted verifique sus datos, por ejemplo, su nombre, su fecha de nacimiento. Entonces, vos, dentro de tu inocencia, creyendo que es la empresa oficial de Instagram, Facebook o Twitter que te están enviando, vos rellenas los datos y no sabes que esos datos están cayendo a otros servidores. El phishing es la forma en la que se categorizan estos tipos de ataques para sustraer datos de las personas. En su mayoría de veces tienen como objetivo chantajear a sus víctimas, exigiendo dinero por la devolución de sus cuentas o bien eliminando todos los datos y poniéndolas a la venta. Uno de los casos más recientes de estos ataques fue a Norma López, dueña de Pocket Store, una tienda online que se dedica a vender artículos para celulares. Ella recibió constantes mensajes y enlaces engañosos, los cuales sustrajeron su información y consiguieron quitarle el control de su cuenta en Instagram. El trago amargo que acabamos de pasar es que nosotros nos hackearon, o sea, nos robaron nuestra cuenta de redes sociales con más de 12,000 seguidores. Todo comenzó hace aproximadamente 2 semanas. Recibí un mensaje en mi WhatsApp de parte de Instagram, supuestamente, diciéndome que mi cuenta cumplía con todos los requisitos para verificarla, es decir, ponerle el cheque azul al lado de mi nombre. Yo, por supuesto, me emocioné, pero al mismo tiempo no le puse mente y dejé pasar los días. Hace unos 3 días me volvieron a escribir insistiendo un poco más, siempre diciéndome que mi cuenta estaba en verificación para brindarme el cheque azul. Mi error fue contestarles los mensajes. Ellos me empezaron a insistir en que les enviara un código que me había caído en mi celular. Yo desconfié y no se los envié, pero sí recuerdo que me dijeron de que mi cuenta podía tener problemas de sincronización
porque estaba en verificación. Entonces que para ver ese error yo podía entrar a un link de ayuda de Instagram que ellos me estaban proporcionando. El link parecía auténtico y yo entré, pero ese fue completamente el error. Mientras yo estaba navegando dentro de ese link me di cuenta de que los enlaces no llevaban a ningún lado, simplemente te daban una notificación de que la página estaba caída. Me dio miedo y corrí a tratar de cambiar las contraseñas de mi cuenta del negocio, pero ya era demasiado tarde. Ellos ya habían cambiado todo, nombre de usuario, ya habían quitado mi teléfono y ya habían cambiado el correo de recuperación. Según Darwin Girón, experto en seguridad digital, la mejor forma de protegerse de estos ataques es evitando compartir información delicada en las redes sociales y no vincular las cuentas personales con las de negocios. Girón también sugiere ignorar mensajes de este tipo que no se hayan solicitado de manera personal y respalda que la verificación de 2 pasos es sumamente importante para proteger sus redes sociales. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestro noticiero estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.